Pues muchas gracias, Laura, por aceptar hacer esta entrevista para la exposición en el centro de la imagen, que tiene el título de Autorretrato con Conciencia, Mujeres, Género y Feminismos. Y bueno, como te había comentado, me gustaría que empezaras contándome un poco cómo fue tu contacto con el Consejo Mexicano de Fotografía, en qué año se dio, qué actividades realizaste en ese contexto y qué papel consideras que jugó tanto en general como en tu carrera en particular. Bueno, yo empecé a ir al consejo probablemente en enero de 1985 o a finales de 1984, probablemente a finales de 84, que es el año en que terminé la carrera en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Yo tenía una tesis planteada de litografía y también hacía escultura en cerámica con Gerda Gruber, y Gerda me pidió para una exposición unas fotos. Y entonces contraté a un fotógrafo que hizo las fotos bastante mal y yo me acuerdo de haber hecho la iluminación para que él pudiera hacer las fotos. Entonces pensé, ¿por qué no yo hacer mis propias fotos? Yo había tenido un novio que era fotógrafo y que me había un poco sugerido que no me metiera en su campo, que no hiciera foto, pero ya para entonces había roto con él y entonces decidí presentarme a el CUEC, que había una escuela de fotografía en el CUEC justo al salir de la ENAP. Entonces, como en agosto o septiembre de 1984, empiezo los talleres en el CUEC y el taller inicial era con Gabriel Figueroa Flores. Entonces, en el CUEC conocí a Jesús Sánchez Uribe, conocí a Doña Lola, conocí a Nacho López, conocí y a todos los alumnos que estudiábamos fotografía entonces. Me acuerdo, por ejemplo, de Elsa Medina, y bueno, algunos otros, Pérez Butrón. El caso es que ahí fue donde me di cuenta que había como distintas vertientes de lo fotográfico. La mayor parte de los fotógrafos en ese entonces lo que querían era hacer buenas fotos, perfectas fotos en blanco y negro. La foto era casi igual a blanco y negro, no se hacía foto en color en México. Y yo viniendo de las artes plásticas me parecía un esquema limitado. Entonces ya en el CUEC, en una de las clases, y fue como bastante sintomático que no pude ir a la clase del sistema de zonas de Ansel Adams que dio Gabriel, y entonces nunca me enteré de lo que era el sistema de zonas hasta mucho después. Y en cambio fui a una en que hicieron una demostración de cianotipia, muy precario todo. Entonces me interesó eso porque podías imprimir en papel de algodón, que son las fotografías que están en el consejo, están en papel de algodón 100%, no en papel fotográfico, y me permitía manipular la imagen y trabajar más como lo haría un pintor más que como un fotógrafo. Entonces ya desde 84 y desde el CUEC y un poco con en fricción y en contra de lo que se enseñaba entonces que era la fotografía, ¿no? Que era documento social, blanco y negro, cuadrada, bien impresa, con todos los grises. Yo decidí no seguir eso. Entonces ya fue una primera rebeldía respecto de lo fotográfico. La segunda vino cuando decidí abandonar lo que había hecho hacia entonces, abandonar la tesis de litografía y hacer una tesis de fotografía y trabajé algún tiempo como asistente de Gabriel Figueroa y ahí tuve mucho más contacto con algunos otros fotógrafos, con Salvador Luterot, con Jesús Sánchez Uribe, y todos ellos sabían del consejo, pero no estaban en el consejo y tenía yo como la inquietud de, ¿y qué es esto del consejo? Del que me hablaban y al que estaba asociado Nacho López y Doña Lola. Entonces empecé a ir al consejo probablemente, no sé, finales de 84,
principios de 85, a las reuniones que se celebraban todos los jueves ahí en Tehuantepec 214, y que eran unas reuniones que eran alrededor de una mesa con todos los miembros que iban, ¿no?, a estas reuniones, y había pues una orden del día muy laxa, básicamente centrada en la crítica de algún portafolio que se mostrara. Mujeres había poquísimas. Todos eran hombres y el orden del consejo era heteropatriarcal absoluto. Heteropatriarcal y fotográfico, fotográfico, fotográfico. Es decir, era muy convencional y poco, digamos, poco experimental, que era lo que yo quería hacer. Por lo tanto, yo escuché todo lo que tenía que escuchar porque estaba en un proceso de aprender fotografía. Y básicamente me quedé callada como lo hacían las demás mujeres, que nos quedábamos calladas porque era muy fuerte estar en un grupo de hombres que eran muy machos y muy autoritarios y muy en sus modos de actuar. Entonces las mujeres éramos más bien, a ver, no te puedo decir que fuéramos miedosas, pero tampoco te querías exponer gratuitamente ni a la burla, ni al escarnio, ni a nada. Entonces la llevábamos bien, pero éramos como unos especie de objetos decorativos. Avida Jovanovic, que hacía fotos profesionales de catálogos y que se pintaba las uñas, alguna vez la criticaron por llevar las uñas pintadas, porque un fotógrafo documental social no puede pintarse las uñas, ¿no? Eugenia Vargas Daniels mostró su trabajo y me acuerdo que causó un shock porque no entendían ese tipo de trabajo. Y entonces, digamos que para mí el consejo fue entrar al mundo de la fotografía mexicana, de los coloquios latinoamericanos, pero con un pie en mi otro mundo, que era el mundo de la ENAP, en donde había yo conocido a Melquiades Herrera y había conocido a Rubén Valencia y a, digamos, otro entorno que era el entorno de los grupos experimentales de aquella época. Yo participé en uno brevemente también en 84. Bueno, participé en una exposición en 83 en el Museo de Arte Moderno con María Guerra y con Ehrenberg, que se llamaba La ciudad a donde llega. Entonces tenía yo como muy claro que el arte que me interesaba hacer era un arte que tenía que ver con la calle, pero no en el sentido de la calle documental, sino un poco en contra de la galería y de los museos, un poco experimental, rompiendo las reglas, experimentando con la materia, experimentando con los contenidos y las formas, experimentando con la colaboración y con los géneros. Entonces, para mí la fotografía era un género más que yo podía utilizar para hacer arte, pero en un sentido pues como muy, muy abierto, ¿no? Entonces, bueno, en 84 también al salir de la carrera, Jesús Sánchez Uribe me pasa una tonelada de manuales antiguos del siglo XIX y empiezo ya a hacer mis experimentos que culminarían en esa serie de cianotipias que presento doblemente como trabajo para mi tesis de licenciatura en la ENAP. O sea, ese trabajo fue mi tesis de licenciatura y además fue el trabajo que presenté a la Bienal de 86 y que ganó un premio beca de producción en la Bienal. Esas fotos que están en el centro de la imagen fueron las fotos que esa beca me obligaba a entregar al consejo y por eso esas fotos acabaron en el consejo.
y escogí pues las más significativas para entregar, para que se quedaran en esa colección. Entonces, cuando yo hice esas cianotipias, fue como una experimentación en dos sentidos. Una experimentación plástica y de técnica. Nadie hacía cianotipias más que Eric Gervais, que se convirtió en mi amigo automático porque intercambiábamos fórmulas. Y formal, bueno, técnica, formal, digamos, la manera de presentar y construir la imagen era muy diferente porque era una especie de collage, como de fragmento. Estaba yo pensando un poco en esta especie de texturas de imágenes que hacía Robert Rauschenberg en aquella época. Y yo tenía la obsesión de hacer fotos transparentes y muchas de esas fotografías que están ahí logré imprimir las cenotipias en papeles de China o papeles albanene que me permitían hacer como transparencias en las fotos que para mí en ese momento era como una obsesión porque rompía esta cosa plana y dura de la foto en blanco y negro, ¿no? Entonces era una parte, pero la otra parte era una parte de contenido. Y como yo tenía que escribir mi tesis, yo escribí una tesis que tenía que ver con el cuerpo, con la idea del cuerpo, y ya ahí ya hice muy influida por, digamos que más por John Berger que por Laura Mulvey, una propuesta que tenía que ver con invertir esa mirada masculina sobre la mujer y dije, bueno, ahora vamos a ver qué pasa si una mujer ve a un hombre desnudo. ¿Qué es lo que haría una mujer cuando ve a un hombre desnudo? ¿Expresa deseo? ¿Expresa qué? Entonces me propuse hacer una serie de hombres desnudos y con todo un planteamiento. Entonces yo quería romper la estaticidad del desnudo como un objeto, ¿no? Como te enseñan en la escuela de arte, hay un desnudo en un gesto ahí parado y lo copias. Entonces, siempre mis desnudos están en movimiento, están en lugares comunes, en cuartos, en recámaras, en baños, en una situación como más habitual, y yo lo que quería reflejar era esta cosa como viva. Todo esto no tenía cabida en el consejo. Entonces, yo lo podía comentar con alguien como Vida Jovanovic o como con Eugenia Vargas. Había poquísimas mujeres en el consejo. Recuerdo a Renata von Hamstengel, a Vida, a Bela Límenes, a Gloria Frausto, a Eugenia, que llegó después, llegó como en 86. Y nadie más. Maya Godet fue a un taller que organizó Eugenia y en el que yo le apoyé, y que era un taller de desnudo, porque había como que después de que mostró Eugenia sus fotos, decidieron hacer un taller de desnudo, entonces lo hicimos ahí. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia en el consejo? Mi experiencia fue de no hablar, de hacer mi trabajo hacia mí misma y mostrársela a las personas que yo sabía que podían entender ese tipo de trabajo que no iban a entender los miembros del consejo. Entonces se le enseñaba a Adolfo Patiño, que después puso mi trabajo en su galería, o a Nelson Oxman, o a Olivier, o a Charles Merriweather, que trabajó en aquella época, estaba en México, a la gente de otras, o sea, de otras galerías y, digamos, y a mis compañeros artistas. Era un poco obtener apoyo más del mundo del arte que hacía foto, que de la foto que hacía documento. Entonces, pero me parecía complementario y me parecía importante, y sí me parecía importante estar en el consejo como para abrir el rango de la experiencia de lo fotográfico.
Por supuesto no les interesaba la revista Femme, Karen. Probablemente ni sabían qué era. Yo sabía de la revista Femme por mi tía Marta Acevedo, y que era amiga de Marta Lamas, y bueno, pues en mi casa estaban todas las revistas y las leía porque mi mamá las leía y yo las leía. No lo veía, a ver, veía evidentemente, habiendo crecido en una familia de mujeres y con una madre muy especial que trabajaba y que era muy libre, yo no sentía como que necesitaba la retórica feminista si lo que yo estaba era haciendo arte. Es decir, no necesitaba tener un discurso aparte del discurso que ya se estaba produciendo performativamente en las obras, ¿no? Entonces, digamos que toda esta preocupación sobre la mirada, sobre la relación de mujer y arte, estaban implícitas en las obras, pero no explícitas en un discurso que estuviera fuera de las obras. Y sí era muy claro que yo era una mujer muy rara, ¿no? Porque era la única que hacía eso en México. O sea, nadie retrataba a mujeres desnudos, y menos rompiendo las fotos y rompiendo el formato cuadrado, que en todas esas fotos para mí era muy importante no hacerlas cuadradas, no ceñirme a un rectángulo, sino que fueran como manchas en el papel, y todas esas fotos son como manchas en los papeles. Entonces, interlocución con la revista Femme, no, pero sí había interlocución con otras mujeres con intereses y digamos, valores feministas, como Magali o como la gente del Archivero, con Gianni Pecanins, que tenían en aquellos años su librería ahí en la colonia Roma. Entonces, para mí era como muy importante el explorar distintas maneras de hacer fotografía en todos los sentidos, en el sentido del contenido, en el sentido de la forma de la foto y del soporte de la foto, que podía ser un libro o podía ser una obra para la pared, o podían ser proyecciones, porque también en esos momentos hice proyecciones. Entonces, era como toda una experimentación que tenía que ver con desmantelar lo fotográfico para expresarse de distintos modos, ¿no? Entonces, en el consejo sí participé junto con Vicente Guijosa, que luego se convirtió en mi amigo, apoyándolo. Bueno, primero empezamos a hacer un proyecto de la Ciudad de México a inicios de 85, y lo que queríamos era como retratar la Ciudad de México. Y en 85, en septiembre, se cayó la mitad de lo que habíamos retratado y el proyecto se cambió. Y en lugar de hacer una exposición o un proyecto de fotos de la Ciudad de México, lo que organizamos Vicente y yo fue una subasta para los damnificados del temblor, y decidimos reunir las fotos. Vicente en ese momento estaba haciendo también las tarjetas, la colección de tarjetas del consejo. Entonces utilizamos toda esa red de esas tarjetas para conseguir las fotos, hacer la subasta, sacamos el dinero y lo dedicamos a tres empresas distintas de apoyo, una de las cuales era restaurar la casa de Doña Lola, porque se había dañado la casa de Doña Lola, y entonces de ahí salió dinero que le donamos a Doña Lola para que reparara su casa. En ese momento en que estábamos haciendo este trabajo, yo ya estaba terminando mi cianotipia, ya estaba por presentar mi tesis de licenciatura. Entonces en 86 hay una bienal. Gabriel me dice: Laura, presenta tus fotos a la bienal. Y entonces era una época en que yo estaba enseñando fotografía y arte en una escuela en Las Lomas, y odiaba mi trabajo de maestra, y decidí que
que quería irme a Estados Unidos, a Nueva York, pero no sabía cómo. Entonces, como que ganar la Bienal era una opción para tener dinero. Y lo cual además pasó, fue como muy raro porque sucedió, pero en realidad el dinero no sirvió para eso porque esas fotografías eventualmente llegaron a vistas de la gente del Art Institute de Chicago y me becaron para ir, entonces no necesité el dinero, además era muy poquito, en 86 había una devaluación tremenda y creo que el premio te servía para comprar 3 cajas de papel fotográfico, ¿no? Pero nada más. Entonces, digamos que mi experiencia en el consejo ha sido básicamente de intercambio de ideas con otras personas que son muy diferentes a mí y que hacen otras cosas. Y fue una comunicación paulatina en que paulatinamente me fui revelando, y es una palabra muy fotográfica, revelando como lo que era, ¿no? Que no era una fotógrafa de blanco y negro, que no iba a imprimir con la ampliadora, que no iba a hacer el sistema de zonas y que no iba a enmarcar cuadradas mis fotos y que además las iba a rayar y además las iba a romper. Entonces, eventualmente se fue mostrando todo eso. Y ya cuando gané la Bienal, entonces adquirí la fama de, tú eres la que haces las fotos de hombres desnudos. Entonces, bueno, pues tenía que decir que sí, que yo era, ¿no? Y entonces ya fue muy claro que mi propuesta fotográfica era una propuesta alternativa, que no era parte de lo del consejo y que mi propuesta pues se parecía mucho más a lo que hacía, por ejemplo, Adolfo Patiño, ¿no? Entonces, digamos que ahí hubo un deslinde, pero todo dentro del afecto y del respeto, porque éramos propuestas, digamos que yo representaba lo opuesto de lo que querían en el consejo. Entonces hay una anécdota que ilustra esto, que es que cuando 3 personas que ganamos esas becas teníamos que exhibir justo en la galería del consejo, que éramos Marco Cruz, Yolanda Andrade y yo, nos dieron los espacios a cada uno para montar las fotos y yo estaba, pues, cada uno tenía que montar sus propias fotos. Se supone que primero Lázaro Blanco era el que organizaba la galería, pero ya Lázaro ya no quería, entonces era Bostelman el que en medio nos pastoreaba, pero básicamente nos dejaron libre, nos dieron el martillo y los clavos y cuelguen su trabajo, ¿no? Y entonces estaba yo colgando mi trabajo cuando pasan 2 que no conocía yo, que eran, bueno, a Yolanda sí la conocía porque había ido a las reuniones, pero a Marco no lo conocía. Entonces pasan los 2 y le dice Marco, mira, ella es artista, no es fotógrafa. Y entonces fue muy gracioso porque luego nos hicimos amigos los 3, ¿no? Y yo fui tutora con Marco del FONCA de Jóvenes Creadores y con Yolanda he trabajado y nos queremos mucho, pero curiosamente empezamos como en posiciones muy, muy opuestas, aunque juntos, porque estábamos juntos en esa bienal y los 3 habíamos ganado un premio con obras muy, muy distintas. Y luego, bueno, acabamos siendo como espejos el uno del otro o interlocutores y al cabo de los años, ya hacia los 2000 o hacia los 2020, ¿no? O en el 2017 que yo curé la exposición de Marco Cruz en el Centro de la Imagen, ya eso se había disuelto y ellos ya entraron en ese mundo del arte que en ese momento del consejo se rechazaba y yo también ya puedo entender mucho más también la parte de documentación fotográfica, bueno, como una propuesta exclusivamente fotográfica y punto, pero con cierta validez artística. Entonces, yo creo que el consejo cumplió una muy, muy importante función que inició Álvarez Bravo de buscar consolidar un valor estético y artístico a la foto. Y curiosamente fue el consejo, casi más que la Casa del Lago. Digamos que la Casa del Lago fue un primer momento y la Galería de la Casa del Lago fue un primer momento. Pero en la Casa del Lago no había esa
difusión social extensa que hubo en el Consejo. Y cuando Pedro Meyer une sus fuerzas a Lázaro Blanco, se juntan los dos y arman esta cosa que se llama Consejo y la Casa de la Fotografía. Y la Casa de la Fotografía es un proyecto de difusión y de circulación social muy estructurado que permitió que la fotografía, toda ella, la de blanco y negro y la de color y la de todo, adquiriera un valor artístico. Aún la documental, lo cual era paradójico, ¿no? Porque ellos aparentemente no querían ser artistas, pero en realidad sí querían ser artistas y por eso pusieron una galería, ¿no? Si no hubieran impreso sus fotos en los periódicos y ya hubieran estado muy contentas como los fotoperiodistas, pero no. Ellos eran fotógrafos documentales que querían tener una obra de autor. Entonces esa obra de autor pues le tenían que dar un espacio en una galería. Y esa galería del Consejo fue la galería que permitió consolidar ese valor en México y fue importantísimo. En algunos momentos yo recuerdo de ir los sábados o no sé qué días, porque los jueves decían, ¿quién quiere venir? Vamos a montar la exposición de fulanito, ¿quién quiere venir a montar? Y pues ibas y prestabas tus manos y colgabas las fotos, ¿no? Entonces la verdad era bastante divertido y aprendí mucho, pero hay que decir que había dos sedes, la sede del Consejo en Tehuantepec y la sede nocturna que era los tacos Beatriz o Biarritz, ya no me acuerdo cómo se llamaban, que estaban justo en la glorieta de Tehuantepec y en donde hacían unos fabulosos volcanes que eran unas tostadas con 1 tonelada de queso que eran como el platillo preferido de los consejeros del consejismo mexicano. Muy, muy interesante tu narrativa, ¿no? Creo que ya con eso, pues básicamente me contestaste las primeras cosas que te había preguntado. Quería pedirte si podías hablar un poquito más de la otra serie de obras que hay en el Consejo, que son los que se llaman Tres Asteriscos. Yo no sé eso de 3 asteriscos, yo creo que fue algo que alguien puso 3 asteriscos, porque no tenían nombre. Claro. Y yo nunca le puse 3 asteriscos, creo, o no recuerdo. Entonces creo que fue porque esa obra siempre se llamó Mirage en inglés, la hice en Chicago y también era una vertiente de lo experimental de aquella época, porque también en Chicago el director el coordinador del laboratorio de los graduados, donde yo estaba en el programa de Graduate Studies, quería que yo hiciera fotos de blanco y negro, no sé qué, y le dije que no, que yo había ido a Chicago a hacer mis cianotipias, porque además tenían un laboratorio increíble y hubo ahí, era mi tutor y hubo ahí como un enfrentamiento y tuve que cambiar de tutor. Pero el caso es que me prohibió el acceso al Graduate Darkroom. Entonces yo tenía un muy buen amigo brasileño que se llama Carlos Fadón, que hacía de las primeras fotos digitales en aquella época y que me dijo, Laura, si tú eres fotógrafa, lo que tienes que hacer es fotos, no copias en un laboratorio. Entonces me compré una cámara SX70 y empecé a hacer fotos sin laboratorio. Y junto con una amiga que estaba conmigo en el programa de grabado, alquilábamos en el edificio Hancock de Chicago, había una copiadora Canon que alquilaban y era una de las primeras máquinas de impresión láser digitales. Entonces cortaba yo el papel, sacaba el papel de la Canon y metía mi papel de algodón y era una máquina que tenía como una especie de ampliadora en donde podías proyectar diapositivas sobre la plancha del cristal, podías manipular el color de las copias y entonces durante como
2 años y medio lo que hice fueron fotocopias sobre papel de algodón en la Hancock Building, ¿no? En la Canon. Y es muy lindo porque esas copias realmente son las primeras fotos digitales que hubo y eran algo que se asociaba a algo que yo admiraba mucho, que era, por ejemplo, el trabajo de Agustín Martínez Castro, a quien había conocido en el Consejo, y que hacía esta obra, no como gay, pero también experimental y en fotocopias, y que me gustaba mucho. Entonces era como una vertiente de eso hacia lo femenino, y entonces hacía series de fotos, ahí sí en Chicago tuve unas maestras muy feministas que me orientaban y me hacían críticas desde el feminismo artístico a mi trabajo, y que lo que pudieron lograr, porque tardé un tiempo en poder ponerme yo delante del lente y ser yo la modelo, pero era la consecuencia lógica de haber tomado una posición de romper la mirada esta masculina sobre lo femenino. Entonces hubo como estas primeras fotos de yo, mujer, mirada más femenina sobre un hombre, para luego yo, mujer, mirada femenina sobre un cuerpo femenino. Y entonces empecé a hacer estas obras muy apoyada por Joyce Neymanas, que era mi tutora y que era la mujer de Robert Heineken, y que son dos grandes fotógrafos que pues los dos tenían trabajo con el cuerpo, con distintas técnicas fotográficas alternativas, y que me ayudó bueno, a consolidar ese trabajo, ¿no? No solo técnicamente, sino discursivamente. Entonces, todos eran series, no, o sea, no son fotos sueltas, sino son como, sí, como series de fotos que tenían 2 salidas, o eran libros de artista, no fotolibros, que odio la palabra de fotolibros. Es como si no existieran los libros de artista antes de los fotolibros, que también es una cosa como muy, muy masculina y muy comercial y muy asociada a la personalidad de Martin Parr. Pero yo hacía los fotolibros con ese espíritu experimental de los Estados Unidos de los años 60, que es otra cosa que lo de los fotolibros de ahora, que es como la manera comercial de presentar la fotografía de los fotógrafos que quieren hacer foto de autor, ¿no? Entonces hacen su fotolibro y ese es el soporte para promover la obra más allá de la galería. Entonces aquí era más como una cuestión de interés discursivo, y entonces esas fotos que están en el consejo en realidad tienen 2 formatos. Una son unos pequeños libros, que son unos caquemonos que se abren, se despliegan, y están esas mismas fotos, pero en una secuencia precisa, y está muy estudiada la secuencia y cómo van una con otra, con otra, con otra. Entonces sí es importante decir eso. Y luego hay la versión de pared, en donde se ponen esas 9 fotos en la pared en un orden determinado. Entonces, esa serie es parte de, no sé, he de haber hecho como unas 20 series de muchas fotos con distintos temas, en donde todos son autorretratos y en todos hay como una historia que se cuenta, y que al final esas historias acabaron siendo videos y acabaron siendo cine, hice cine en 16 milímetros, también como autorretrato, y, y acabaron también en una colaboración que hice con Eugenia y con Nereida en Chicago, y que hace unos años, cuando hubo la exposición de discrepancias, Olivier quiso incluir una de esas series en esa exposición, que también son fotocopias, ¿no? Eran Polaroids y eran fotocopias. En ese caso, éramos 3 mujeres con 3 cámaras idénticas, intercambiando miradas sobre el cuerpo de las otras, y no hay una necesidad de distinguir la autoría. Es un proceso colectivo de mujeres viendo mujeres
dentro de una especie de juego de mucho placer y mucha confianza, ¿no? Porque estar desnudas o semidesnudas con otras mujeres y fotografiar es parte de una cosa como amorosa, pero fotográfica, ¿no? Entonces fue una experiencia única y muy fuerte porque, bueno, porque generas como un vínculo que se transmite como algo muy potente en la obra, en el nivel performativo, ¿no? Ah, pues está muy, muy interesante. Eso sí, sí me gustaría ver qué orden dar que me dijeras qué orden dar a estas obras y también si quieres que sigan con el título Tres Asteriscos, que a lo mejor sí salió por accidente o ponerle ese título, Yo mira, creo, ¿no? yo creo que habría que cambiarles el título, Karen, porque nunca se llamaron tres asteriscos. Yo creo que alguien, cuando hizo la base de datos, puso tres asteriscos porque no tenían nombres. Ujú. Digo, Entonces, no es que me moleste el nombre de tres asteriscos, pero yo no dudo habérselo puesto yo. entonces el título era Mirage. Mirage, ajá, como espejismo. Ujú. Es un espejismo. Y estas obras se exhibieron en México y cómo llegaron a estar en el acervo del Consejo. Esas, no lo sé. Esas fueron parte de de la actuación disfuncional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque esas piezas las presté para una exposición en Canadá o en Israel o no sé dónde, y en lugar de devolvérmelas a mí, las devolvieron al consejo. Y Ah, entonces aparecieron en el consejo un día y yo nunca ni las había donado ni... Pero bueno, pues ya ahí se quedaron y están bien, me parece que está perfecto que estén ahí, pero yo nunca, o sea, son de esas cosas raras que sucedieron con esa colección que se formó muy aleatoriamente y que, digamos, es muy accidental. Esa colección del Centro de la Imagen, en realidad son muchas colecciones que no estaban necesariamente asociadas al consejo, pero que terminaron ahí. Las 5, creo que son 5 cianotipias, sí las doné, ujú. porque yo después de esa beca de producción que recibí, yo tenía que dejar obras en el consejo y se consideraba que el consejo era como la vía para que el gobierno mexicano, la SEP, Bellas Artes, eh, recibiera de regreso algo después de haberme dado la beca, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual esas fotos están ahí. Pero en general, te puedo decir que las cianotipias sí las exhibí en México entre 85, entre 86 y 88, y luego el resto de las piezas, como la de los asteriscos, esas nunca se mostraron en México. O sea, es muy raro porque la gente en México no conoció lo que yo hacía porque yo vivía en Estados Unidos, entonces yo exhibía en Estados Unidos o en Canadá o en, este, por ejemplo, en una exposición muy importante de arte mexicano del cuerpo que hubo en Colonia, organizada por Peter Weibel. Entonces, no era de fotografía esa exposición, era de arte del cuerpo y Peter Weibel escogió mis fotos. Entonces, cuando esas fotos se exhibieron ahí, que fue la exposición más grande que tuve de esas fotos, yo ya vivía en España, entonces como que yo siempre estuve fuera y como que eso no fue una obra que se hiciera en relación con México, sino en relación como con mi vida, ¿no? Sí, creo que porque también Eugenia tenía duda de cómo sus obras que están en la exposición llegaron y parece que fue a través de esa misma exposición de un intercambio México-Canadá, parece, porque dijo que esos nunca los hubieran quedado en el consejo porque eran justo los que le criticaron tan duramente. Entonces dijo que hubiera sido un sinsentido que el consejo hubiera querido quedarse con esas obras, ¿no?
Entonces sí, yo creo que fue como ese accidente, dices, que se entregaron al consejo, que supuestamente los tenía que entregar a los artistas y nunca Y yo, llegaron a su destino. de mis obras faltan 2 o 3 de las que yo entregué. Entonces, quién sabe dónde acabaron, porque esas sí estaban juntas. Pero, ¿sabes qué? Es que el consejo luego se cerró y luego pasó de un lado al otro. Y, o sea, cuando una colección la mueves así, es muy fácil que se pierdan las cosas o se dispersen. Claro, pues sé que tienes que irte, así que antes de que pase eso, quisiera preguntarte si quieres hablar un poco más de algún otro aspecto de tu trabajo que estabas realizando en esos años. Y también quisiera preguntarte en qué momento empezaste a trabajar más por la parte teórica, ¿no? Bueno, mencionaste que hiciste esta tesis sobre el cuerpo, ¿no? Sobre la mirada femenina, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento diste un poco este paso de enfocarte más hacia el trabajo de investigación y teoría, ¿no? Y si seguiste haciendo obra fotográfica o plástica, y si es así, ¿en qué sentido? A ver, creo que fue, o sea, yo desde niña yo sabía que quería ser artista y yo empecé a exhibir a los 12 años y hacía unos dibujos increíbles a esa edad. Y nunca tuve dudas de ser artista hasta como los 33 años. Y, y fue lo que me produjo esa duda, fue que yo vivía en España y la vida era bastante dura siendo extranjera en España y manteniéndome a mí misma y en un entorno en que también había mucha hostilidad hacia las mujeres. El primer curso que yo di en España fue un curso que se llamó Todo lo que usted siempre quiso saber sobre fotografía y siempre se tuvo miedo de preguntar, ¿no? Y era un curso en donde les explicábamos solo a mujeres, mi compañero y yo, Manolo Laguillo y yo, les explicábamos a utilizar todo lo que no saben utilizar las mujeres nunca, que es el flash, la cámara de placa, o sea, esas cosas que son muy técnicas y que les dan miedo y que los hombres luego las atrapan y las usan y que las mujeres como que por miedo no preguntan, ¿no? Es que era otro mundo, Karen, para las mujeres. Y el mundo de la fotografía era un mundo de hombres. Había pocas mujeres. Si yo tuve apoyo, fue porque hubo mujeres que me apoyaron, como Mariana Jampolsky, que fue mi amiga, o Graciela Iturbide, o Eugenia, o ya en Estados Unidos, pues mis mentoras, ¿no? Pero y tengo que decir que también tuve mucho apoyo de Adolfo Patiño y de Jesús Sánchez Uribe. Los dos fueron fotógrafos que hicieron muy buenas críticas de mi trabajo y que me apoyaron mucho. Y de Eric Gervais. O sea, esas eran y eventualmente Gerardo Suter y Javier Hinojosa, que pues estábamos haciendo como un tipo de obra fotográfica también que rompía toda esta cosa como de los estereotipos documentales sociales, ¿no? Entonces, creo que fue un proceso de la foto al video, al cine y luego en España hacía fotos de todas como discursos, como series e instalaciones y, y eventualmente decidí que yo ya estaba cansada de pagar mi obra, ¿no? Porque a lo más que llegaba era que mi obra se vendía y se pagaba a sí misma su producción, pero no pagaba mi renta y no pagaba mi comida y no pagaba, o sea, era muy difícil de vivir de la obra, a menos que entraras en el mundo del arte así, que yo sabía cómo promover porque había trabajado con Flor Garduño promoviendo su fotografía y con cierto éxito en Estados Unidos, pero yo no quería ponerme en esa posición a mí misma de
comercializar mi trabajo. Entonces fui como, fui entrando más en una docencia que implicaba también escribir, trabajando en el Departamento de Educación de Museos de la Fundación La Caixa, en donde tenía que escribir manuales para profesores. Y entonces empecé a escribir y fue como muy natural empezar a escribir y dejar lo otro. Y hubo un momento en que di el salto y dije, ya, ¿no? Y la última pieza fue una pieza que hice en el Cervantino en 1997, que es una pieza bastante feminista o bueno, de crítica femenina a Don Juan, porque me centro en la figura de Don Juan y en la ópera de Don Juan, y es una pieza que tiene, son todas las mujeres que sedujo Don Juan en España, que en el catálogo de Don Giovanni dice, son ya 1003, son 1003 mujeres. Entonces yo me propuse hacerlo de Don Juan, pero en femenino, ¿no? Retratar a las 1003 mujeres y ponerlas todas juntas. Entonces hice 1003 fotos de 1003 mujeres que iban impresas en unas telas y que acabaron colgadas ahí en el Teatro Juárez cuando se presentó la obra, y que eran retratos de mujeres como muy documentales, pero luego todos tachados y con un número, ¿no? Era como llevar literalmente a la obra esta cosa de enumerar las mujeres y de 1, 2, 3, 4, ¿no? Si Don Juan lo hizo, bueno, lo voy a hacer yo también, pero poniendo de manifiesto esta cosa de la colección de las mujeres, ¿no? Entonces, esa es la última pieza que hice. Al año siguiente me graduó y ya presentó mi tesis doctoral y cambió mi vida, y ya me regresé a México y empecé a ser profesora y me siento muy cómoda, ¿no? Pero pues por ahí anda el trabajo fotográfico, y creo que el placer que yo tengo de hacer las curadurías tiene que ver con esa parte plástica de construir los discursos y de trabajar de la obra hacia afuera y no de afuera, de la teoría hacia la obra. Entonces, yo creo que esa parte mía de artista informa esa parte de la curaduría, que es una actividad que disfruto muchísimo de hacer. Ay, pues muchas gracias. Y nada más una duda puntual. ¿Y por qué fuiste? ¿Qué te llevó a España? ¿Qué me llevó a España? Que en una bienal en Tenerife en 1991 conocí al que iba a ser mi pareja después, y pues me fui a vivir con él a Barcelona. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiarme de continente, el amor. Ah, bueno, muy bien. Pues bueno, sé que tienes que salir corriendo, así que muchas gracias, Laura. Voy a Gobierno de México.